La República Democrática del Congo enfrenta una de las crisis humanitarias más prolongadas y complejas del mundo. Una herida abierta que ha marcado a generaciones. Durante décadas, el sufrimiento de su población ha sido una constante, pero en el último año, la situación ha alcanzado niveles alarmantes. Los enfrentamientos internos, no solo más frecuentes, sino también más intensos, han desatado una ola de devastación que parece no tener fin. El impacto de este conflicto no se limita a los campos de batalla. Afecta profundamente la vida cotidiana de millones de personas. Las cifras son escalofriantes. El nivel de hambre en el país se ha disparado a niveles críticos, multiplicándose por 8 en un periodo alarmantemente breve. Cada día, familias enteras luchan por un acceso mínimo a alimentos, agua y refugio, mientras el mundo observa, muchas veces en silencio, esta tragedia humanitaria. En medio de este panorama desolador, el llamado a la acción es urgente. Es momento de recordar que detrás de las estadísticas hay rostros, historias y sueños que merecen ser escuchados y protegidos. En la República Democrática del Congo, el desplazamiento masivo de personas ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una trágica rutina. La violencia indiscriminada entre diversos grupos armados ha sembrado el caos y el miedo, obligando a millones de familias a abandonar todo lo que conocen y emprender un incierto camino hacia la supervivencia. El país vive sumido en una devastadora espiral de conflictos que han perdurado durante décadas, dejando tras de sí un paisaje marcado por la destrucción, el sufrimiento y la desesperanza. Cada nueva oleada de violencia no solo profundiza las heridas del pasado, sino que también dificulta cualquier esperanza de construir un futuro estable para su gente. Desde marzo de 2022, la situación ha alcanzado niveles críticos en la provincia de Kivu del Norte, donde el resurgimiento del movimiento armado M23 ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias de los últimos tiempos. El recrudecimiento de los enfrentamientos armados ha obligado a más de 1 millón de personas a abandonar sus hogares, enfrentándose a condiciones inhumanas en busca de refugio. Este desplazamiento masivo no solo destruye comunidades, sino que también pone en jaque los ya limitados recursos de ayuda humanitaria, dejando a muchos sin acceso a alimentos, agua potable o atención médica. El desastre humanitario que se vive en el Congo no tiene precedentes en su magnitud y urgencia. Detrás de estas cifras aterradoras hay vidas, historias y sueños truncados que claman por la atención del mundo entero. Las estructuras médicas respaldadas por nuestra organización están enfrentando una presión sin precedentes debido al aumento de pacientes heridos de guerra, resultado directo de las recientes y violentas olas de enfrentamientos armados tras la escalada de violencia ocurrida después del 22 de enero. Más de 10.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares en Mweso y sus alrededores, ubicados en el territorio de Masisi. En medio del caos, muchas buscaron refugio desesperado en el Hospital General de Mweso, convirtiéndolo no solo en un centro de atención médica, sino también en un santuario temporal para aquellos que lo han perdido todo. Durante el mes de enero, especialmente en las últimas semanas, nuestros equipos médicos en el hospital gestionado por el Ministerio de Salud brindaron atención vital a 67 heridos de guerra. Las lesiones más comunes incluían heridas de bala y daños severos causados por explosiones, lo que refleja la brutalidad de los enfrentamientos. Lo más desgarrador es que más de 50 de estos pacientes eran civiles, entre ellos 21 niños menores de 15 años y 32 mujeres. Estas cifras evidencian el impacto devastador que la violencia tiene sobre las comunidades más vulnerables. Además de brindar atención médica, estamos ofreciendo apoyo psicológico a las personas desplazadas, junto con la distribución de tiendas, filtros de agua y jabón, para cubrir necesidades básicas en medio de este desastre humanitario. En los últimos días, los combates en Mweso han intensificado aún más la crisis. Muchas personas que habían buscado refugio en el hospital ahora han huido nuevamente, dirigiéndose hacia Kitsanga, Katsiru, Nyansale, Kalembe y Kashuga. Sin embargo,
la tragedia persiste. Al menos 2.500 personas, incluidos niños huérfanos cuyos padres han sido asesinados, siguen refugiadas en el hospital de Mweso, enfrentando un futuro lleno de incertidumbre y temor. Los niños y las niñas en la República Democrática del Congo son las principales víctimas de esta crisis interminable. Pagan el precio más alto en un conflicto que amenaza no solo sus vidas, sino también su futuro. La violencia les obliga a abandonar sus hogares, dejando atrás todo lo que conocen, mientras sus escuelas y áreas de juego se transforman en campos de batalla. Estos espacios, que deberían ser refugios de aprendizaje y alegría, se convierten en lugares de peligro constante. Pero la violencia no es la única amenaza para su supervivencia. El Congo también enfrenta los efectos devastadores de la crisis climática. Fenómenos meteorológicos extremos, como sequías prolongadas e inundaciones repentinas, han aumentado en frecuencia y severidad, destruyendo cultivos y dejando a millones de familias sin acceso a alimentos básicos. Estas condiciones no solo incrementan la inseguridad alimentaria, sino que también elevan el riesgo de brotes de enfermedades como el cólera y la malaria, poniendo en peligro la vida de los más vulnerables. Actualmente, más de 26 millones de personas en el país enfrentan niveles críticos de hambre. Y dentro de esta cifra, se encuentran 14.5 millones de niños y niñas. Cada uno de estos números representa una vida en peligro, un futuro en riesgo y un llamado urgente a la acción. En el campo de desplazados de Bulengo, la vida se mueve entre la desesperación y la resiliencia. Aquí, muchos niños conviven con sus padres, mientras que otros, huérfanos de la guerra, deambulan solos o encuentran refugio temporal con vecinos y conocidos que comparten lo poco que tienen. Cada familia ha levantado un refugio improvisado con los materiales disponibles: madera, láminas de metal o incluso plástico desgastado. Sin embargo, el verdadero desafío está en conseguir las necesidades básicas como alimentos y agua potable, cuya escasez exige la instalación de puntos de reparto para aliviar la precariedad. Permanecer aquí es un desafío permanente, confiesa Marie-Jeanne Mofuni, una mujer con el rostro marcado por el cansancio y la incertidumbre. Vivimos en una pequeña choza hecha de madera y chapa. Las condiciones son extremadamente precarias, especialmente cuando llueve. El agua entra en la cabaña y no logramos mantener nuestras cosas secas, relata con resignación. Si llueve por la noche, tenemos que levantarnos y proteger la esterilla en la que dormimos para evitar que se empape. Estoy agotada de esta vida. Preferiría regresar a mi pueblo antes que seguir soportando esto. Pero si las autoridades congoleñas no encuentran una solución a nuestro problema, no sé qué futuro nos espera. A su lado, Jean Neti, un joven de apenas 20 años, refleja otra perspectiva, marcada por la resignación y la aceptación de lo inevitable. Dependemos totalmente de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Sin ella, no tendríamos ni alimentos ni un lugar donde refugiarnos. Pero incluso con esta asistencia, la vida sigue siendo extremadamente difícil. Muchas veces no tenemos suficiente comida y el agua potable siempre escasea, explica. A pesar de las adversidades, Jean asegura que prefiere permanecer en el campo de Bulengo antes que regresar a su pueblo, ocupado por los rebeldes del M23. Allá tendría que convivir con ellos y luchar cada día por sobrevivir. Aquí, al menos, aunque sea una vida dura, no vivimos con miedo constante de la guerra. Las historias de Marie-Jeanne, Jean y miles más en Bulengo son un recordatorio desgarrador de las consecuencias humanas de los conflictos prolongados, donde la pérdida, la precariedad y la incertidumbre se convierten en la única constante. Además del trauma del desplazamiento, los niños y niñas en la República Democrática del Congo enfrentan riesgos devastadores que amenazan no solo su presente, sino también su futuro. La vulnerabilidad de estos menores los convierte en blanco fácil para los grupos armados, que los reclutan como soldados
o los someten a tareas forzadas, destruyendo su infancia. La amenaza de secuestros y la violencia se cierne constantemente sobre ellos, dejando cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales, que persisten mucho tiempo después de que los conflictos cesan. La tragedia del Congo no solo se mide en vidas humanas, sino también en los recursos que alimentan esta crisis. Los llamados minerales de sangre son un claro ejemplo de cómo la riqueza natural del país se ha convertido en una maldición. Minerales como el coltán, el cobalto, el oro y el estaño, indispensables para la industria tecnológica mundial, no solo generan enormes beneficios económicos para empresas globales, sino que también financian guerras interminables, perpetúan el sufrimiento humano. Estas minas, lejos de ser un símbolo de progreso, representan el lado más oscuro del consumo global, un recordatorio de cómo la demanda de productos tecnológicos, desde teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos, puede estar directamente vinculada al sufrimiento de comunidades enteras. El Congo es un país rico en recursos, pero empobrecido por la explotación, la violencia y la corrupción. Es crucial que el mundo reconozca esta paradoja y tome medidas para garantizar que estos minerales no sigan financiando el sufrimiento, sino que contribuyan al desarrollo y bienestar de su gente. La tecnología moderna nos conecta, nos mueve y nos inspira. Nos permite comunicarnos al instante, crear soluciones innovadoras y transformar nuestras vidas en formas que antes parecían imposibles. Pero detrás de cada dispositivo brillante que sostenemos en nuestras manos, hay una historia oscura que a menudo preferimos ignorar. Bienvenidos al mundo de los minerales de sangre, una cruda realidad que expone el costo humano que acompaña a nuestro progreso tecnológico. Estos minerales, esenciales para la fabricación de teléfonos inteligentes, laptops, baterías y otros dispositivos, son extraídos en zonas de conflicto donde la explotación, el maltrato y la corrupción son el pan de cada día. En lugares como la República Democrática del Congo, la riqueza mineral que debería ser una bendición para sus habitantes se convierte en una maldición. Miles de hombres, mujeres e incluso niños trabajan en condiciones inhumanas, soportando largas jornadas en minas peligrosas y expuestos a abusos físicos y emocionales. Túneles inestables, contaminación tóxica y la amenaza constante de violencia son el precio que estas personas pagan por extraer recursos como el coltán, el cobalto, el oro y el estaño, indispensables para nuestra tecnología. Para muchos de ellos, este trabajo no es una elección, sino una necesidad impuesta por la pobreza extrema y la falta de alternativas. Para muchos de nosotros, estas realidades permanecen ocultas, fuera de la vista y de la mente. No asociamos la pantalla brillante de nuestro teléfono con el sufrimiento de quienes trabajan bajo el yugo de la explotación. Sin embargo, cada dispositivo que usamos cuenta una historia de vidas afectadas, comunidades despojadas y un mundo que aún lucha por equilibrar el progreso con la justicia. Es hora de mirar más allá de la superficie y reconocer que el verdadero costo de nuestra tecnología no se mide solo en dinero, sino en las vidas y las tierras afectadas por la extracción de minerales. Entender esta dura realidad es el primer paso para exigir un cambio y trabajar hacia un futuro donde el progreso no sea construido sobre el sufrimiento de otros. Las grandes empresas tecnológicas han sido constantemente señaladas por su complicidad en la cadena de explotación que rodea la extracción de minerales de sangre. Aunque muchas de estas compañías afirman haber implementado cadenas de suministro éticas, la dura realidad es que una gran parte de estos minerales sigue ingresando al mercado global de forma ilegal, sin ninguna regulación efectiva y sin que se garantice el bienestar de las comunidades locales. Las promesas de responsabilidad social a menudo se ven eclipsadas por las presiones de la demanda global y la rentabilidad, lo que perpetúa un ciclo de abuso y sufrimiento. Este problema no solo afecta a las personas, sino que también tiene un impacto devastador en el medio ambiente. La minería,
En su búsqueda insaciable de recursos, destruye ecosistemas enteros y contamina vastas áreas de tierra y agua. En la República Democrática del Congo, por ejemplo, la extracción de minerales ha tenido un efecto particularmente destructivo sobre la selva tropical, un ecosistema crucial conocido como el segundo pulmón del planeta. Esta selva, que alberga una increíble biodiversidad y juega un papel vital en la absorción de carbono, está siendo despojada a un ritmo alarmante, lo que contribuye al cambio climático y pone en peligro a innumerables especies. La deforestación masiva, impulsada por la expansión de las minas, no solo destruye el hábitat natural de miles de especies, sino que también afecta directamente a las comunidades que dependen de estos recursos para su supervivencia. La pérdida de tierras forestales, junto con la contaminación de ríos y suelos, compromete el acceso a agua potable y alimentos, exacerbando aún más las condiciones de vida ya precarias en la región. Es crucial que las empresas tecnológicas asuman su responsabilidad en esta crisis global, adoptando prácticas de abastecimiento que no solo protejan a las personas, sino también al planeta. La verdadera sostenibilidad no se logra únicamente mediante la reducción de emisiones de carbono, sino también mediante la implementación de modelos de negocio que respeten tanto a los seres humanos como a la naturaleza. La minería responsable y el desarrollo de tecnologías con conciencia ambiental son pasos necesarios hacia un futuro más justo y sostenible para todos. A pesar de la gravedad de la situación, aún hay esperanza. Organizaciones internacionales, activistas y comunidades locales luchan incansablemente para regular el comercio de minerales y garantizar cadenas de suministro más justas. Estas iniciativas buscan, poco a poco, poner fin a la explotación y la violencia que han marcado el camino de los recursos naturales en muchas partes del mundo. Sin embargo, el verdadero cambio no solo depende de grandes corporaciones o gobiernos, sino que también comienza con cada uno de nosotros. Como consumidores, tenemos el poder de exigir transparencia a las marcas que elegimos apoyar, exigir que informen sobre el origen de los materiales que utilizan, sobre las condiciones laborales en las que se extraen los minerales y sobre el impacto ambiental que generan. Al tomar decisiones más informadas y apoyar iniciativas que promuevan la minería responsable, podemos contribuir a transformar un sistema que hasta ahora ha estado marcado por la injusticia. El cambio está en nuestras manos. Cada compra, cada elección consciente puede ser un paso hacia un futuro donde la tecnología no sea construida sobre el sufrimiento humano o la destrucción ambiental. Los minerales de sangre, por más que parezca un tema lejano, nos recuerdan que el verdadero costo de la tecnología no siempre se paga con dinero, sino con vidas humanas, con la devastación de ecosistemas y con la pérdida de oportunidades para generaciones enteras. Es hora de hacernos la pregunta más importante: ¿estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad en todo esto? ¿Estamos listos para cambiar la forma en que consumimos, para exigir justicia y construir un futuro más justo y ético? La respuesta está en nuestras manos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.